La Biblia es un libro apasionante, lleno de muchas historias que quizás tú has leído alguna vez o has escuchado a través de la televisión, a través de un amigo o algún familiar que te comentó algo que está en la Biblia. Y más cuando vives en ciudades donde la fe es parte de la vida común. Quizás en tu ciudad hay gente que va mucho a la iglesia, o quizás algún familiar, y has escuchado muchas historias de hombres y mujeres y algunos llaman tu atención. Hombres y mujeres que quizás nosotros idealizamos o llevamos a un nivel el cual no tienen, quizás lo llevamos a un nivel de perfección, olvidándonos que son hombres y mujeres como tú y como yo, a los cuales Dios escogió, hizo un llamado para cumplir su propósito en la vida de ellos. Y esta serie habla de eso, se titula El llamado. Son 4 temas, de los cuales ya este es el número 2. Y la semana pasada yo estuve hablando acerca de 4 personas, las cuales Dios escogió, le fue revelando su propósito, que era parte de su plan. Abraham, Moisés, Saulo de Tarso, Jesús, 4 hombres, y pudiese nombrarte muchas mujeres que también son parte del plan de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estas 3 semanas? Yo quiero tomar personaje a personaje y hablar de ellos. Vamos a dejar a Jesús para cerrar la serie, porque quizás tú piensas, claro, era el Hijo de Dios, para él todo era fácil. Sin embargo, Abraham, Moisés y Pablo eran lo que tú y yo conocemos como hombres comunes y corrientes, a los cuales Dios escogió para cumplir su propósito. La historia de Abraham está en el libro de Génesis. Génesis significa principio, inicio, comienzo. Y allí se relata la historia de la creación, cómo Dios escoge a un hombre para ir formando una nación, y este hombre tenía como nombre Abraham. Abraham vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos habían muchos dioses, infinidades de dioses, a los cuales los habitantes de esa nación rendían culto, daban agradecimiento, loaban por algunas cosas que ellos creían que sus dioses iban haciendo. Sin embargo, en ese contexto se levanta un hombre llamado Abraham. Y quizás estás pensando, bueno, ¿cómo un hombre llamado Abraham, en un lugar donde había tantos dioses, donde eran politeístas, pudo enfocarse en Jehová, ese Dios que dice que es uno solo? Ahora, eso nos indica que la relación con Dios es personal. Aunque Abraham estaba en un ambiente lleno de idolatría, Abraham se enfocó en relacionarse con Dios. Él entendía que esa persona con la cual él hablaba era el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios por encima de todos los dioses que se conocían en esa nación, dioses falsos, y que él se tenía que relacionar era con él. Ahora bien, en ese ambiente, Abraham fue creciendo en posesiones. Abraham fue creciendo en lo que para nosotros en este tiempo sería empleados, obreros, y fue aumentando sus riquezas. Abraham no comenzó a ser bendecido cuando salió de Ur de los Caldeos. Él ya era bendecido y Dios lo había escogido con un propósito. Abraham comenzó una aventura. Era un hombre de fe, estaba creyendo lo que Dios le estaba diciendo y por eso iba avanzando progresivamente. Esta aventura llevó a Abraham a recorrer lo que geográficamente se conoce como la media luna fértil. Y es esa franja de tierra por donde Abraham fue transitando, quizás sin saber, guiado por ese Dios que le había escogido, que era una tierra muy fértil. Abraham fue multiplicando sus riquezas, su esposa Sarai también le acompañaban,
Abraham se llevó a un primo llamado Lot, que más adelante tuvieron algunos problemas porque los pastores de uno y del otro tenían enfrentamiento, y Abraham, siendo un hombre común, y es allí donde quiero hacer énfasis, Abraham no era un hombre sobrenatural. Abraham era un hombre común y corriente de una nación idólatra, el cual Dios escogió y al cual Dios llamó y le fue revelando su propósito. Abraham tuvo muchas dudas, Abraham tuvo algunos obstáculos en la medida que iba caminando. Te acabo de mencionar el problema con Lot, su primo. Te puedo mencionar que cuando llegó a Egipto había muchas mujeres, Sarai era muy bonita y él le dijo que dijera que era su familia, y aunque en cierto modo era una media verdad, él sabía que estaba mintiendo porque era su esposa y él no quería tener problemas con los hombres de esa nación. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis? Un hombre común, un hombre con virtudes y con defectos, un hombre al cual no todo le salió bien. Un hombre que tuvo que enfrentarse a retos que Dios le puso, como darle el hijo que Dios le había dado en su vejez, y el cual Abraham había pensado que en ese hijo se iba a cumplir esa promesa de una nación muy grande. Porque te cuento que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham no tenía ni un hijo. Dios le había dicho: haré de ti una nación grande, cuando ni siquiera tenía un hijo. Sin embargo, Abraham decidió creerle. ¿Cuántas cosas Dios te está prometiendo? ¿En cuántas cosas tú dices: no, pero yo tengo estos defectos, no, pero a mí me falta crecer en esto, no, pero es que los niveles de espiritualidad o santidad que en la iglesia me piden yo no he llegado, o no, yo tengo que dejar de hacer esto o aquello? No, cuando Dios escoge, Dios orienta, Dios va revelando su propósito, Dios capacita, Dios acompaña, Dios corrige. No puedes dudar de lo que Dios quiere hacer contigo, porque al igual que Abraham, al igual que Dios escogió a Abraham, en este tiempo escoge personas a las cuales progresivamente les va revelando su plan para cumplir su propósito aquí en la tierra. Abraham, un hombre común, con virtudes y con defectos, que decidió creerle a Dios, y en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Imagínate a Abraham cuando Dios le dice: entrégame a tu hijo. Y era una prueba de fe, y Abraham decidió obedecer, y esa obediencia le fue contada por justicia. Y todo esto lo podemos leer desde el capítulo 12 de Génesis en adelante. Y en el 15 hay algo muy importante, y es que Dios hace un pacto con Abraham. Fíjate que es Dios haciendo pacto con Abraham. El hombre no hace pacto con Dios porque los incumple. Cuando tú escuches a alguien que dice que hizo un pacto con Dios, es Dios haciendo pacto con el hombre, así como con Abraham, con Moisés, con Isaac, con Jacob, manteniendo lo que él ha prometido, porque Dios es fiel. Ahora, en ese pacto, Dios le dice a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón será grande. ¿Qué estaba viendo Dios en Abraham? Un hombre común, pero con deseos de agradarle, que en medio de la adversidad se arrepentía y avanzaba. No es perfección, es ser perfectibles, es yo voy creciendo, porque al fin y al cabo, tú que me estás escuchando, estás lleno de errores o estás llena de errores y virtudes. Igual yo, no hay hombre justo sobre la tierra, y eso debemos entenderlo. Lo que debemos entender también es que nuestro valor en manos de Dios es muy grande. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, Dios nos capacita y nos ayuda a cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. La pregunta en este tiempo tiene que ser: Dios, ¿qué debo hacer y cómo lo debo hacer? Dios, ¿qué debo hacer y cómo lo debo hacer? Porque no se trata de ti. No se trata de que tú estés bien, de que tengas mucha paz, de que estés tranquilo. No, se trata de Dios. Se trata de agradar a Dios. Se trata de relacionarte con Dios a través de Jesús y crecer en fe.
a través de Jesús. Entonces, ya te he hablado un poco acerca de este personaje llamado Abraham, que por cierto, más adelante su nombre fue cambiado a Abraham, padre de multitudes, porque su nombre tenía que ver con su propósito. ¿Para qué Dios había escogido a aquel hombre de aquel pueblo llamado Ur de los Caldeos? Para establecer una nación. Haré de ti una nación grande, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Ese era el propósito de Dios a través de la vida de Abraham. Ahora, ese plan no se cumple de la noche a la mañana. Dios le había dado a grosso modo lo que quería hacer, pero el plan completo no se lo revelaría. Dios quería dependencia de Abraham a él, que Abraham no pensara que tenía el control de todo. Entonces Abraham fue avanzando, saliendo de su tierra y de su parentela, sin un aparente rumbo fijo, porque dice: a la tierra que Jehová te da. ¿Cuál es? No sabemos, solo Dios lo sabía, pero Abraham iba avanzando. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios ha sembrado en ti? ¿Cuál es el llamado que Dios te ha hecho? Quizás hay momentos donde tú te desesperas. Quizás hay momentos donde tú dices: ya no hay esperanza, ya yo pasé la mejor etapa de mi vida, estoy muy anciano. O eso no es conmigo, yo tengo muchos defectos, pero no es así. Dios tiene planes contigo. Dios te ha llamado a ti con un propósito que Él quiere llevar a cabo y que te va a ir revelando progresivamente. Es algo que necesitas entender. Y quizás no es tan fácil. Solo debes decirle a Dios: aquí estoy, heme aquí, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a hacerlo, pero yo voy a avanzar. Yo voy a caminar. Mi fe me tiene que llevar a la acción. La fe sin acción es muerta, dice Santiago. Es muerta en sí misma. Entonces, Dios te escoge. Dios te va diciendo qué es lo que Él quiere hacer a través de ti y progresivamente te va revelando cómo lo debes hacer. Recuerda, Abraham iba a ser padre de multitudes y no tenía un hijo. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué vas a ser un empresario grande y todavía no vendes ni helados en tu casa? ¿Qué te ha dicho Dios? Que vas a tener una flota de vehículos y apenas tienes una bicicleta. ¿Qué te ha dicho Dios? Que vas a tener muchos hijos cuando quizás el médico te ha dicho que tú eres una mujer estéril. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Cuando un hombre o una mujer entienden que son parte de un plan de Dios, no le hacen caso a lo que muchos comentan, sino escuchan es la voz de Dios. Escuchan lo que Dios les ha revelado y lo que Dios les va a ir revelando progresivamente. El camino del plan estuvo lleno de muchas dificultades, de problemas relacionales, estuvo lleno de problemas de escasez, estuvo lleno de dudas. Abraham en una oportunidad dijo: ¿y quién va a heredar todo esto? Mi mayordomo. Haciendo énfasis en que no tenía un hijo. Y seguramente en la mente de Abraham, él decía: ¿cómo voy a ser padre de multitudes si ni siquiera tengo un hijo? ¿Cómo es eso? ¿No te parece que muchas veces no entendemos el plan de Dios? Que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿No te parece que muchas veces Dios dice una cosa cuando estamos viviendo todo lo contrario? A pesar de eso, Dios está llevando a cabo un plan para ti. A pesar de eso, Dios está trabajando en ti. A pesar de que no entiendas, Dios está trabajando en tu familia. Porque si Él te escogió, si Él te ha llamado, Él te capacitará. Vengo hablando de un hombre común, con muchas virtudes y muchos defectos, al cual Dios llamó, le dio propósito y le dio un plan que le iba revelando progresivamente. Ahora, no podemos nosotros obviar algo que es muy importante, y es el periodo de tiempo entre una cosa u otra.
¿Sabes qué? Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Y quizás has recibido este mensaje a través de tus redes sociales y es: el tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca llega tarde, ni se adelanta, ni se atrasa. ¿Sabes que cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años? Dice el capítulo 12 en sus primeros versículos. Y cuando nosotros vamos al capítulo 17, donde Dios está hablando acerca de darle descendencia a Abraham, Abraham tenía 99 años. Habían pasado 24 años entre la promesa, entre el llamado, el propósito y llegar a tener un hijo. Abraham le tocó luchar por 24 años con un plan, con un propósito que Dios le había entregado sin tener un hijo. A veces nosotros damos todo por perdido porque no pasa nuestro tiempo. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Hay cosas que has estado esperando y quizás ya te diste por vencido, al igual que a Abraham también le pasó. Sin embargo, Dios lleva adelante su plan. Lo que Dios ha dicho acerca de ti, Él lo cumplirá. Nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido para ti. Piensa en eso, reflexiona en eso, relaciónate con Dios, lee la Biblia, mira lo que Dios tiene para ti y comienza a entender que lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Quizás personas, quizás pensamientos, quizás acontecimientos te hacen tirar la toalla y decir: ya no tengo esperanza. Pero si te colocas en manos de Dios, tu vida tendrá valor y comenzarás a andar en el propósito que Dios te va a ir revelando progresivamente. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. No se trata de una religión. No se trata de ir a una iglesia tal o a una iglesia tal. Se trata de una relación con Dios. No hay personas que no tienen propósito y no hay personas a las cuales Dios no ha llamado. Despierta, comienza a hacer algo, eso que te gusta, y generalmente lo que te gusta tiene que ir relacionado con agradar a Dios, sirviendo a otras personas. Acciona. Cuando pensamos en los demás, la ansiedad, la desesperación se va de nosotros. Dios tiene planes contigo y Él los va a cumplir. No tengas duda de eso. Dios te ha escogido. La Biblia dice que te escogió antes de la fundación del mundo. Y te escogió para que tuvieses un estilo de vida, pero también te escogió para que obraras a favor de los demás. Las obras no salvan, pero sí fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué no haces una oración y comienzas a decirle al Señor: aquí estoy, Señor? Quizás he estado muchos años en la iglesia, si es tu caso, pero no me he sentido a gusto con lo que he estado haciendo. Dame la fuerza, guíame, oriéntame, quiero cumplir mi propósito. Y si no has estado en una iglesia, eso no tiene ningún problema. También puedes hacer una oración diciéndole a Dios: Dios, así como llamaste a Abraham, como dice ese señor que tú llamaste a un hombre llamado Abraham, que no conocía el plan y que muchas veces dudó, me parezco mucho a él, pero quiero cumplir mi propósito de vida. No quiero pasar por esta tierra como un turista más. Quiero ser protagonista de los planes de Dios a favor de la humanidad. Cierra tus ojos allí donde estás, por favor. Ciérralos, por favor, y haz una oración desde lo profundo de tu corazón. Oremos. Dios, gracias por escogerme. Gracias porque a pesar de mis defectos, de mis errores, la sangre de Jesús, tu Hijo, me limpia y me cubre de todo pecado. Oh Dios, gracias por escogerme para servirte. Gracias porque hoy me has ayudado a recordar o a entender que soy protagonista de una historia, que no soy perfecto, pero que tú tienes un propósito para mí, el cual cumplirás.
Aquí estoy, Señor. Úsame, lléname de ti y ayúdame a marcar la diferencia en este mundo convulsionado. Gracias por tu amor, gracias por ayudarme. Toma esos malos pensamientos y quítalos de mí y ayúdame a entender que si tú estás conmigo, la victoria es segura. Muchas gracias, Dios. En Jesús, amén. Aunque tú no lo creas, todas las semanas estoy pensando en ti. Y tú dirás, pero es que tú no me conoces. Sí, pero sé que alguien está mirando este video y sé que Dios está dando palabras que yo debo compartir con alguien que las necesita. Estas palabras son de parte de Dios para ti. Gracias por estar allí. Comparte este video, envíalo a tus amigos. Alguien necesita escuchar algo como esto.